No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer compartir este espacio contigo. Bueno, te cuento que los delegados de la Unión Europea en Jerusalén han redactado un informe en el que, cómo no, Israel es el malo de la película. En tanto, habrá más sanciones europeas contra dirigentes y empresas sirias. Por otra parte, Rusia dice: haz lo que yo digo, no lo que yo hago, mientras defiende a Irán con argumentos muy pobres. Y para finalizar, un palestino fue apuñalado en Gaza por decir lo que no le gusta jamás. Una vez concluida esta primera parte, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero ya comenzamos con Jordi. Comenzamos con ese informe redactado por los delegados de la Unión Europea en Jerusalén. Este informe, como digo, de los delegados de la Unión Europea en Jerusalén y en Ramallah, llama a la reinstalación de la Organización para la Liberación de Palestina y para el avance de políticas de la Autoridad Palestina en Jerusalén Este. El informe, según publicó Haaretz, también recomendaba compartir información sobre los colonos violentos de Jerusalén Este para evaluar si se les permitirá la entrada a los Estados miembros de la Unión Europea. El reciente informe sostiene, entre otras cosas, que Israel trabaja con el objetivo de anexar Jerusalén Este a Israel y que las políticas israelíes en la ciudad están, y cito textualmente, socavando cada vez más la viabilidad de Jerusalén como futura capital de dos estados. Me pregunto cómo es posible que los palestinos, que siempre han estado del lado perdedor en todas las guerras de agresión, incluyendo en la Segunda Guerra Mundial, no hayan pagado jamás el precio de su desprecio, justamente. Me pregunto cómo es que aún no ha visto la luz ningún informe relacionado con la incitación al odio y la glorificación del terrorismo por parte de la autoridad palestina como obstáculo para la paz. Mucho menos uno sobre el Cuerno de África, donde, como indica el periodista Ramón Lobo, más de 13 millones de personas siguen afectadas por la peor hambruna del siglo y aún así no logran la visibilidad mediática y política de los palestinos. Entre 50.000 y 100.000 personas, la mitad de ellos niños, han muerto de hambre en 2011 sin que la comunidad internacional haya sido capaz de organizar un salvamento efectivo. Pero, claro, la prioridad es la política en Jerusalén Este como impedimento para la paz. Si no hay paz es porque los palestinos han dicho una y otra vez no al Estado de Israel, no a las negociaciones y no a la paz. Y en cierto modo, Marcelo, seguimos hablando de la Unión Europea, ya que los embajadores permanentes de los 27 países tienen previsto aprobar hoy nuevas sanciones contra otros 22 dirigentes del régimen sirio y otras 8 empresas y asociaciones en respuesta a la política de represión de Damasco contra la población civil, según ha informado Europa Press. Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ratifiquen sin discusión también las nuevas sanciones contra Damasco el próximo lunes 23 de enero, coincidiendo con su reunión bimensual en Bruselas. Sin contar con esta ronda, las sanciones europeas, congelación de activos financieros y prohibición de entrada en la Unión Europea, afectan ya a 86 dirigentes del régimen, incluidos el presidente y su hermano Maher, identificado como el principal responsable de la represión contra la población civil en Siria, y un total de 30 empresas y sociedades. Lentos de reflejos ante la masacre que están sufriendo los ciudadanos sirios, los embajadores europeos van ampliando las sanciones contra los culpables. Y aún así, todo parece seguir igual. Los medios apenas si dicen algo de Siria ya. Es más importante lo que ocurre con el pueblo palestino. La sola mención de estas dos palabras juntas encienden las emociones como ninguna otra lo podría hacer. Una sobrecarga informativa donde no se da información sino opinión. A fin de cuentas, la opinión no necesita conocimiento. Y así van surgiendo periodistas en todas partes, expertos en el conflicto, bien dispuestos a aceptar una corresponsalía en Israel. Sí, en Israel, porque nadie informa desde Gaza o Ramallah, algo sintomático que se pasa por alto como todo lo que nos sirva para señalar y aislar a Israel. Y ahora, Marcelo, vamos a hablar de Rusia y su especial relación con Irán.
Según la agencia EFE, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó ayer que las sanciones unilaterales adicionales que adoptan países occidentales y otros estados contra Irán no están motivadas por el interés de evitar la proliferación de armas nucleares, sino que buscan estrangular la economía iraní, influir en la población para provocar el descontento. El jefe de la diplomacia rusa admitió que a veces las sanciones son inevitables, pero recalcó que en relación a Irán son estériles y recordó que Rusia nunca ha sido partidaria de este tipo de medidas. Lavrov indicó que cada vez que Irán manifiesta su disposición a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear, se producen hechos que obstaculizan su celebración. Citó como ejemplo el informe del Organismo Nacional de Energía Atómica de noviembre del año pasado que, según el ministro ruso, presentó antecedentes que se conocían desde hacía mucho tiempo como si fueran nuevos para apoyar así la tesis de una dimensión militar del programa nuclear iraní. A Rusia le parecen mal las sanciones. Claro, según quién sancione y quién sea el sancionado. Porque según informaba la cadena SER el 30 de agosto de 2008, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, pidió apoyo para los emisarios de paz de su país en Abjasia y Osetia del Sur y sanciones para Georgia, a cuyos dirigentes calificó de criminales e hizo responsables de la escalada del conflicto en el Cáucaso. Recordemos que Abjasia y Osetia del Sur se separaron de Georgia con el apoyo de Rusia, cuyo ejército intervino abiertamente. Lo dicho, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Terminamos en la Franja de Gaza, Marcelo. Un activista de derechos humanos palestino fue apuñalado en Gaza después de que expusiese el desprecio de Hamás por su propio pueblo al utilizar a las personas como escudos humanos y de criticar al grupo islámico radical de tortura, abuso y atropello de la libertad de expresión. Atacantes enmascarados apuñalaron el viernes pasado a Mahmoud Abu Rama por la espalda. Este último ataque contra activistas sociales pone de manifiesto la brutalidad ejercida contra cualquier discurso que no sea anti-israelí. El crimen de Abu Rama fue publicar un artículo en la prensa palestina en el que se atrevió a criticar el ataque indignante de Hamás a la libertad de expresión y el derecho a reunirse pacíficamente. Abu Rama se atrevió incluso a publicar datos básicos sobre Gaza que contradicen completamente la narrativa de Hamás y aquella del Goldstone, que en repetidas ocasiones no encontró evidencia de que Hamás utilizase a civiles como escudos humanos. Este artículo que recogimos de UN Watch continuaba diciendo que lo notable es que con todos los recursos con que cuentan las Naciones Unidas, aparentemente dedicada a proteger a los palestinos, como la división de los 16 miembros para los derechos de los palestinos, más unas 20 resoluciones sobre los palestinos pasadas el año pasado por la Asamblea General, contando también la agenda especial que tiene el Consejo de Derechos Humanos, que lleva a poner sobre la mesa el tema palestino en cada sesión, las resoluciones sobre los palestinos de la UNESCO y un gran número de agencias más. Y aún así, con todo eso y más, el organismo mundial, de alguna manera, se las ha arreglado para hacer la vista gorda a las violaciones masivas de los derechos palestinos descritos por justamente Abu Rama. Incomprensible. Muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle paso a Raquel y a la agenda cultural, y antes, claro, nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, mañana más. Mañana más. Y para no tenerlos esperando, la voz de la cultura. Qué exagerado. No debería dejarte que me presentaras así. Pero bueno, hoy te dejo porque es un día especial. ¿Me vas a censurar? No, ni te voy a censurar, ni siquiera... Me estaba dando una penita. Me siento muy orgullosa porque me saludes así. Aprovecho para decir hola a nuestros oyentes. Y si quieres, te invito a que me acompañes al pabellón 6, al stand C04 de la Feria de Turismo Fitur. ¿Ahora o cuando salgamos de la radio? Había que terminar el informativo. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Te lo puedes imaginar? Fitur. ¿Qué país nos puede resultar interesante que esté en Fitur? Está en Medio Oriente, no me sale. Bueno, tendrán que hacer un esfuerzo neuronal impresionante para saber que estamos hablando del stand de Israel. Bueno, pues aquí, en este stand, podremos conocer todas las novedades turísticas que se presentan este año y nos prometen un montón de sorpresas, desde música israelí, cosmética del Mar Muerto, gastronomía con los sabores de Israel. Habrá 3 pases diarios
de la mano del prestigioso chef israelí Mikael Katz, el miércoles y jueves a las 12, 14, 16 horas y viernes de 12 a 2 del mediodía, y alguna sorpresa más de último momento. La temática de este stand, ¿qué nos podemos encontrar además de estas propuestas y estas sorpresas? Pues cosas de las que ya les hemos hablado en este informativo, por ejemplo, la apuesta del Ministerio de Turismo de Israel por el turismo religioso cristiano. Uh-huh. La propuesta de Tel Aviv 2012 como Año del Arte, y especial atención recibe Tel Aviv Art Weekend, ya saben, ese evento principal que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo de este año, con una variedad de actividades impresionante de las que ya les hemos hablado aquí, que volveremos a hacerlo. El Festival de Ópera 2012 en Masada, Masada y Mar Muerto. Hubo hace poquito una ópera, no me acuerdo cuál era. Creo que, no sé si Norma o Carmen, una de las dos. Carmen te suena porque es la próxima, la que se va a montar para los días 7, 9 y 10 de junio de este año. Y además queremos anunciar que muy pronto esperamos entrevistar a una persona involucrada precisamente en la organización de esta ópera. Así que hablaremos con más detenimiento de este tema. Otro festival de ópera, el Internacional de Jerusalén, se inaugura el 6 de septiembre en la piscina del Sultán y bueno, es igual de interesante también y de atractivo casi, tanto como el de Masada, no sé, el marco, los como diría entornos... el clásico, marcos incomparables. Exacto. Marcelo. Y este festival de ópera se cierra el 11 de septiembre de una manera muy especial porque mezclan ópera y cine. Se van a proyectar películas como Pretty Woman, Hechizo de Luna, El Quinto Elemento, Amadeus, Una habitación con vistas, una de mis preferidas, Paseando a Miss Daisy, también preciosa, y Quiero ser como Beckham. Se proyectarán en una pantalla gigante en las propias murallas de la ciudad vieja. Y además, solistas de ópera interpretarán en directo sobre el escenario la música asociada a las películas. Bueno, impresionante. ¿Qué decir de esta propuesta? Y también para los más deportistas está el Maratón de Jerusalén, que en esta segunda edición se celebra el 16 de marzo de 2012. Así que hay una cantidad de propuestas para interesantes. Para todas estas actividades tal vez tengas que viajar como corresponsal. Yo creo que ¿no? debería, desde aquí, volvemos a hacer ese llamamiento que, bueno, todavía no ha recibido respuesta. No sé, el AL, la embajada, creo que debería ayudarnos a cubrir informativamente estos eventos, sí. ¿No? ¿Me apoyas en eso? Te apoyo totalmente. Bueno, Israel está en Fitur y también Toledo. Toledo presenta en esta feria de turismo encuentros en la judería. Estos encuentros en la judería se celebrarán durante todo el año y durante 8 fines de semana a lo largo de 2012 se pretende revitalizar y convertir en un foco de actividad y referente internacional la cultura sefardí viva, con una serie de actividades en esta ciudad tan sefardí como es Toledo. Serán actividades culturales y de ocio en torno a la cultura judía y se han elegido las fechas en coincidencia con las festividades más destacadas del calendario judío. Por ejemplo, el primer encuentro tendrá lugar del 9 al 11 de marzo coincidiendo con Purim. Serán actividades especiales para los escolares de la región y también colegios de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. El sábado se contará con la lectura de libros para niños, visitas por la judería, así como 2 sesiones vespertinas de teatro y un concierto infantil. Y al día siguiente, el día 12, se tiene previsto realizar un taller de escritura y nuevas visitas guiadas. Para dar más realce a estas actividades, a este programa Encuentros en la Judería, diferentes establecimientos públicos hosteleros se han involucrado y ofrecen tapas, menús y platos típicos de la cocina sefardí. Además, se inaugurará la exposición Visados para la Libertad, que acogerá el Centro Cultural San Marcos hasta julio y con entrada gratuita recordará la historia de los diplomáticos españoles que han salvado a tantos judíos y de los que tantas veces hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Este es el primer encuentro y el segundo, les decimos solo la fecha, del 13 al 15 de abril, que coincide con Pesaj. Así que bueno, también habrá que visitar Toledo. Por supuesto que sí, y recordar a aquellos que salvaron vidas sin interponer ninguna cuestión ni racial ni religiosa. Exacto, y que se enfrentaron a la barbarie exactamente, nazi. Vieron a un humano enfrente.
Muy bien, Marcelo, muy bien dicho. Bueno, un apunte más sobre Fitur. Ávila también reivindica su pasado judío para presentarse en esta feria de turismo que convoca a miles de personas. Es muy importante en España. Seguimos en esta agenda cultural, abrimos una nueva página porque se ha inaugurado en el Museo Judío David Melul de Béjar, en Salamanca, la exposición de obras de Elisa Merino. Estará abierta hasta el 15 de marzo y esta artista, que es también salmantina, en concreto de Grijuelo, presenta una exposición de sus obras, tanto pintura como escultura, bajo el título Tejidos del Silencio. Uno de los trabajos rinde homenaje a las víctimas de la Shoah, precisamente. Un dato sobre el Museo Judío David Melul de Béjar. Tuvimos oportunidad de hablar con David Melul. Desgraciadamente falleció hace algunos años, pero si quieren recuperar la entrevista, es una buena oportunidad de saber cómo este mecenas tenía una especial ilusión en que la presencia judía en Béjar se manifestara en este museo que lleva su nombre. Y bueno, él estudió allí y tenía muchos amigos y quiso que este museo se estableciera precisamente en esta ciudad de la que descienden tantos apellidos de origen judío, Béjar, Bejarano, Béjar. O sea que es un sitio muy interesante y el museo más visitado de la provincia de Salamanca. Muy que bien, tiene muchísimas interesante cosas. sí, recuperarla. Un recordatorio. El concierto de Daniel Barenboim en la Fundación Joan March el 19 de enero. Ya hablamos de él, así que solo recordárselo a los más fans de este intérprete y director de orquesta, tan controvertido en ocasiones. Sí. Pero genial, Sí, en su arte. Eso hay que decirlo. El arte y otra cosa son las opiniones. Será genial encontrarte de nuevo mañana y también a todos los que nos escuchan. Lo mismo digo. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. También para mí es un placer. Pues bien, material radiactivo fue robado de una central nuclear egipcia. A las incertidumbres políticas, a la actividad terrorista en el Sinai, se suma ahora una preocupación nada baladí. En tanto, Irán ahora amenaza a sus vecinos. Por otra parte, Israel ha evacuado asentamientos ilegales de Cisjordania, una noticia que nunca aparece en los medios occidentales. Y finalmente, en Irán, el cuerpo es un delito. Una actriz iraní denuncia que el régimen le impide regresar a su país por haber posado desnuda en una revista francesa. Muy bien, una vez terminemos con esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará la agenda cultural, pero si quieres, comenzamos ya. Hoy la actualidad la encontramos en Egipto. Según informó Aurora, material radioactivo fue robado de una central nuclear egipcia situada sobre las costas del Mediterráneo durante una ola de violentas protestas que se desató en ese sitio la semana pasada, según un informe del periódico cairota Al-Aram. Un contenedor de seguridad que guardaba en su interior material radioactivo fue sustraído de la planta nuclear de Dabaa, mientras que otro fue quebrado y parte de su contenido saqueado. El gobierno egipcio alertó a las fuerzas de seguridad y pidió a equipos especializados que le ayudasen a localizar el material robado. Más de una decena de personas resultaron heridas la semana pasada cuando la policía egipcia intentó dispersar a cientos de manifestantes que exigían la relocalización de la planta de Dabaa, que se encuentra aún en construcción. El personal de la central se niega a concurrir al lugar debido al volátil escenario, indica el rotativo egipcio. Como decía al principio, ahora a la incertidumbre que ha generado la caída de Mubarak, hay que añadirle la preocupación por el destino de ese material nuclear. Recordemos que es posible confeccionar una bomba de las llamadas sucias con material radiactivo y explosivos comunes. Cada vez se hace más patente la inseguridad que esta primavera ha traído consigo, amén de la radicalización de quienes han accedido o accederán al poder. Las fronteras, sin duda, se han transformado en un colador que nadie parece ni quiere vigilar. No en vano Israel ha tenido que reforzar su frontera con el Sinai, donde los terroristas campan a sus anchas.
Y ahora nos vamos a hablar de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de este país advirtió el jueves a sus vecinos árabes que no se vieran arrastrados a una postura peligrosa al tomar partido con Washington en la creciente disputa sobre el programa nuclear de Teherán, según publicó el portal Terra Colombia. El ministro hizo esta declaración durante una visita a Turquía. Teherán expresó su irritación esta semana cuando Arabia Saudita dijo que podría aumentar rápidamente su producción de petróleo para sus clientes, algo que podría ser necesario en caso de que las exportaciones iraníes sean vetadas. En público ellos, por Estados Unidos, muestran fuerza, pero tras las cortinas nos piden que nos sentemos a dialogar. Estados Unidos tiene que aplicar una estrategia honesta y segura para que tengamos la noción de que esta vez es serio y está listo, aseveró este ministro iraní. Entonces cabría preguntarse qué hace el régimen iraní tras las cortinas, si en público desafía, amenaza y se burla del mundo. ¿Qué sucederá en realidad detrás del maquillaje y las piruetas mediáticas? La crisis económica interna es marcada y cada día se estará seguramente acrecentando, a lo que hay que sumar la lucha por el poder entre Jamenei y el propio Ahmadinejad. Cabe intuir que quien más tiene que ocultar es Irán, entre ellos el programa nuclear. Y ahora, Marcelo, vamos con una noticia que no se suele dar o no se da nunca a los medios occidentales. Como decías al principio del informativo, la policía detuvo a 3 colonos durante la evacuación de 2 asentamientos ilegales en Cisjordania, Judea y Samaria. Según los residentes del lugar, 6 colonos resultaron heridos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desatados durante la evacuación. Además, se informó que 3 oficiales de la policía sufrieron heridas leves. Así lo recogimos del diario Aurora. Inspectores de la Administración Civil que llegaron al lugar acompañados de cientos de agentes de las fuerzas de seguridad derribaron 6 estructuras ilegales, habitadas por 5 familias en el asentamiento de Har Braha, cerca de Jericó. El asentamiento de Oz Zion, situado cerca de Betel, también fue evacuado. La semana pasada los inspectores desalojaron el asentamiento de Mitzpe Abihai, cerca de Kiryat Arba, sin que se registraran actos de violencia. Bueno, como bien decías, no aparecen en la prensa occidental. Y parece que solo se permite transmitir una única imagen de Israel que contribuya a desprestigiarlo. Los corresponsales, tan activos en un sentido, parecen tomarse un descanso cada vez que la noticia no permite atacar a Israel. Cuando se habla de asentamientos, solo puede darse a entender la anexión de territorio. En realidad, la superficie donde se construyen la mayoría de las colonias es un territorio en disputa, puesto que luego de la Guerra de los 6 días, ese territorio que ocupaba Jordania, luego de haber usurpado las tierras correspondientes a un Estado árabe-palestina, fue entregado a los palestinos por parte de Jordania. El problema es que cuando lo entregó, lo había perdido durante una guerra de agresión. Y ahora terminamos en Irán con otra noticia. Una actriz iraní denuncia que el régimen le impide regresar a su país por haber posado desnuda en una revista francesa. Así lo conocimos a través del diario español El País. Golshifteh Farahani, que ha trabajado junto a actores como Leonardo DiCaprio o Russell Crowe, afirma que el gobierno de Irán le ha advertido de que ya no es bienvenida en el país. Me llamó un portavoz del Ministerio de Cultura y me explicó que no necesitaban ningún tipo de actriz ni artista. Usted puede ofrecer sus servicios artísticos en otro lugar, indicó Farahani. La fotografía fue publicada en la revista francesa Le Figaro Madame. En ella aparece en blanco y negro, tapándose los pechos con las manos. Farahani, de 28 años, publicó dicha imagen en su perfil de Facebook, donde provocó un gran revuelo. Esta actriz vive en París tras abandonar Irán hace un año en protesta contra los restrictivos códigos islámicos que impone el régimen a la industria del cine. En 2006 protagonizó M for Mother, que obtuvo gran éxito en Irán. Farahani trabajó también junto a Leonardo DiCaprio y Russell Crowe en la película Body of Lies, su primer papel en Hollywood. Era la primera vez que una actriz iraní actuaba en la industria de Los Ángeles. A raíz de este papel, Irán la prohibió salir del país y ahora le impide retornar. Bueno, antes que nada decir que he visto la foto y en realidad es una foto artística, no de las que se pueden ver habitualmente en cualquier revista. Pero bueno, ¿qué más puede decirse que ya no diga la propia noticia? Este es el mensaje claro que el régimen iraní envía al mundo, es su visión de la realidad. ¿Quién quiere
¿A quién le gustaría, digo yo, ¿no?, vivir bajo un régimen así? Este es el camino, en definitiva, de la Sharia, que es la ley islámica. Es el camino que se ha ido abriendo paso hacia el sur de África, sin que nadie lo notara o no lo quisiera notar, y ahora va allanando su camino en el norte del continente. También en Europa van envalentonándose, como en Copenhague, donde ya dimos la información de un grupo de radicales que pretende imponer la Sharia en un barrio de la capital danesa. Así que mientras se siga apoyando explícita o tácitamente a estos grupos, alentándolos, esta realidad irá en aumento, y también en Europa. Muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, pues Shabbat Shalom. Nos vemos el lunes con noticias diferentes. Así y a es. partir del martes volveremos con la actualidad política. Shabbat Shalom. Tenemos con nosotros ya a la voz de la cultura. Gracias, eres muy amable. No te voy a permitir que sigas diciendo eso, ¿vale? Yo voy a Es seguir. demasiado, es un título demasiado grande, No. aunque estas noticias son muy interesantes. Necesitan una voz grande. Bueno, necesitan una gran presentación, las Eso. noticias, no yo. Ah. Bueno, que una buena noticia te traigo para empezar. Cuenta. La Cinemateca de Sevilla reanudó ayer su actividad con la proyección de Alila de Amos Guitay. Tienen buen gusto para reanudar una andadura que terminó de forma traumática en octubre de 2010 por falta de financiación. La actual Cinemateca de Sevilla en realidad es la antigua, la antes conocida como Cinemateca de UGT, que por estos problemas de financiación tuvo que cerrar. Ahora vuelven y continuarán con la misma línea de programación, es decir, mantener lo más innovador junto con lo clásico, ofrecer esta doble vertiente, lo más nuevo y las grandes referencias en el mundo del cine. Y bueno, esta cinemateca cuenta con la colaboración del Instituto Francés de España, el Instituto Goethe de Madrid, la ECAN y Madrid en Corto. Así que bueno, les deseamos muy buena suerte. Buen viaje. en la segunda parte de Su andadura. de su camino cinematográfico y cultural. Otra noticia que para muchos va a ser estupenda. Se abre la inscripción a un curso de Kabbalah en la Universidad Rey Juan Carlos. Es Juan Carlos I de Madrid. Es la primera vez que llega a esta universidad un curso de Kabbalah. El encargado de dirigirlo y de impartir las clases es Mario Javier Sabán. Ustedes le conocen muy bien, nuestros oyentes. Doctor en filosofía, presidente de Tarbut Sefarad, que impartirá estas clases el mes de febrero bajo el título La Kabbalah, los fundamentos de la espiritualidad judía. Se desarrollará durante los 4 martes del mes de febrero de 11 a 14 horas y el martes 6 de marzo de 10 a 14 horas. El curso tiene una duración total de 16 horas. Se imparte en el campus de Vicálvaro de esta universidad y está dirigido tanto a alumnos como a personas interesadas en introducirse y producir y profundizar en el conocimiento de la Kabbalah. O sea que no hay que estar matriculado en la universidad para acudir. La información e inscripciones directamente a Mario Javier Sabán en su correo electrónico mariosaban@yahoo.com. Muy bien. A ver, tal vez le escribe Madonna, que no se escucha mucho. ¿Crees que abandonará al rabino Berg? ¿Eh? ¿Abandonará Sí. a Berg por Sabán? Sí. Bueno, ya nos contará, ¿no? Porque hablas frecuentemente con ella, no tanto con Bar. No tanto. No. Ya no tanto Estamos que... distanciados. Claro, bueno, ¿puedo seguir? Sí. Vale. Perdonen, queridos oyentes, nos vamos a poner ahora un poco serios porque les hablo de una mesa redonda que se va a celebrar en el Centro Cultural Davar el próximo 21 de enero. El título de la mesa redonda es Un viaje a Polonia a los lugares de la memoria.
A las 19 horas habrá una exposición de libros de temática sobre el Holocausto, de temática de la Shoah, y a las 19:30 intervenciones y proyección fotográfica y documental de estos viajes. Recuerdos de las personas y testimonios de las personas que han estado en estos lugares de la memoria en Polonia. Intervendrán en esta mesa redonda Antonio Domingo, que es secretario general de la Fundación Violeta Friedman, Eva Benatar, que es vicepresidenta de esta fundación, y Jacobo Israel Garzón, en representación del Centro Dabar. Es una propuesta interesantísima que contará con testimonios en primera persona y bueno, se la recomendamos como siempre. Sí, y para mantener la memoria siempre funcionando. Hablábamos de lugares de la memoria y ahora hablamos de lugares del horror, porque las autoridades polacas están buscando, inversionistas están buscando fondos para hacer del refugio de Hitler, la guarida del lobo, un museo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya saben que la guarida del lobo estaba en el año 41, que fue cuando se construyó, estaba en lo que era Prusia Oriental y que ahora es Polonia. Poseía unos 80 edificios camuflados, 50 de los cuales eran búnkeres. Estaba rodeada de campos minados y alambres estaba en un bosque súper tupido y de muy difícil acceso. Tienen imágenes en la memoria, sí, por supuesto en los documentales que hemos podido ver, pero también en la película Valkyria de Tom Cruise, es donde intentan... porque allí mismo Klaus von Stauffenberg intentó acabar con la vida de Hitler mediante un atentado que finalmente fue fallido y que le costó a él y a otros muchos, no sé si muchos, pero a bastantes, la pena de muerte. Bueno, pues estas ruinas del complejo fortificado de Hitler, en esta zona de bosques del noroeste de Polonia, diferentes inversionistas desean convertirlo en un museo dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente las ruinas están abiertas al público, pero no atraen a muchos visitantes porque están ubicadas en el bosque más profundo y solo se puede acceder por peligrosos caminos de tierra. Así que si lo convierten en un museo para honrar a las víctimas y recordar lo que fue la Segunda Guerra Mundial y no un lugar de peregrinaje de admiradores de Hitler, ¿no? Claro, ese es el peligro que hay siempre con estos lugares. Sería positivo. Y solo comentarles que esta fortificación, este complejo de búnkeres que estaba en Polonia, en Prusia Oriental, se llamaba la guarida del lobo porque la palabra lobo, todas las fortificaciones y los búnkeres de Hitler alrededor por Europa siempre llevaban en su denominación la palabra lobo, porque a él en un momento, durante un tiempo, se le conoció como Herr Wolf y sus amigos más cercanos le llamaban así. Entonces, por eso era la guarida del lobo o no sé, otras denominaciones como Werwolf en Bélgica, por ejemplo, que también tiene esta palabra en el nombre. Y como los nazis eran tan graciosos y tenían tan chispeantes, pues todo se llamaba, todo empezaba por lobo, y también por la fuerte influencia de la mitología germánica. Con referida a los lobos. Muy lobos, pero ellos siempre estaban en un búnker. Así que exacto. Tal vez eran más de perros hecho, que lobos. Cuando ya se acercaban las tropas soviéticas y abandonaron el búnker, la serie de búnkeres, Hitler ordenó que se dinamitaran y no se consiguió destruirlos del todo porque estaban bien hechos. Eran, sí, con eficiencia alemana, ¿no? Sí, sí. Bueno, les esperamos el lunes. Martes. El martes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, también para mí lo es. Bueno, la Unión Europea ha puesto en marcha el embargo a las importaciones de productos petroleros provenientes de Irán. Es un duro golpe que seguramente no tardará en generar consecuencias visibles.
En tanto, Rusia aprovecha la crisis siria para vender armamento. Mientras levantan la voz sobre las sanciones a Irán, muestran su verdadera cara en Siria. Si recuerdan, Ahmadinejad viajó a América Latina para significar apoyos, pero solo se llevó postales, fotos y abrazos, nada más. Y finalmente, desde Argentina, dibujando, Gustavo Sala banaliza la Shoah. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comencemos ya, Jordi. Empezamos con esa noticia proveniente de Irán, pero que sin duda va a afectar a todo el mundo occidental. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han sellado la puesta en marcha del embargo de las importaciones de productos petroleros procedentes de Irán y han aprobado nuevas sanciones a su Banco Central con el fin de estrangular financieramente su programa nuclear después de obtener el sí de Grecia, el último Estado miembro que mantenía reservas sobre la aplicación del veto al crudo iraní, ya que el país compra en condiciones muy ventajosas. Según fuentes diplomáticas, el resto de socios han dado a Atenas garantías políticas de que se negociará con otros países proveedores para mantener el suministro en condiciones parecidas, dados los problemas financieros de Grecia. Junto a Grecia, Italia y España serán los más afectados por la prohibición de importar productos petroleros de Irán. En 2010, el gobierno español compró más petróleo a Irán que a ningún otro país, 7.671 toneladas, que representaron el 14,6% del total de las importaciones. Es por eso que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha subrayado a su llegada a la cumbre que España es uno de los países que más se van a sacrificar, pero ha defendido que es un paso necesario para la estabilidad en Oriente Próximo y la unidad en el seno de la Unión Europea. Nuestros suministros de petróleo de Irán rondan el 20%, pero las empresas españolas me han asegurado que hay otras zonas y otros suministros alternativos, ha añadido el ministro español. En tanto, Rusia lamentó el embargo, como comentábamos al principio, aunque íntimamente lo debe haber celebrado. En definitiva, ellos mismos son un país productor de crudos. Mientras tanto, en el juego de las palabras, claro, Rusia no pierde la oportunidad de meterle el dedo en el ojo a Estados Unidos, algo que le sale por el mismo precio. Si uno se pone a pensar, Rusia está en una situación, respecto a esta crisis iraní, extremadamente favorable. Si no atacan a Irán, se verá reforzada su influencia en la zona por su tibio apoyo y a la vez las sanciones económicas y los embargos beneficiarán su propia industria petrolera. Por otra parte, si se decide finalmente un ataque contra Irán, también Rusia volverá a beneficiarse con un seguro aumento del precio del petróleo y además con la erradicación de una amenaza nuclear al sur de sus fronteras. Y así, sabedor de que todas las miradas están dirigidas hacia Irán, aprovechan para hacer negocios en Siria. Europa Press ha dado a conocer que el gobierno sirio ha firmado un contrato para la compra a Rusia de 36 aviones de combate Yakovlev Yak-130 Miten, según ha revelado ayer el diario ruso Kommersant, que cita fuentes del organismo oficial ruso de exportación de material militar. Desde luego es un éxito para los dirigentes y comerciantes de armas rusos, pero está claro que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, ha tomado la decisión de aplastar el régimen de Bashar al-Assad, lo que provocaría la frustración del contrato y perjuicios económicos para la imagen de Rusia, ha explicado el director del Centro para el Análisis de Estrategias y Tecnologías ruso, Ruslan Pujov. El contrato habría sido negociado cuando la situación en Siria no era tan dramática como lo es ahora, ha señalado este mismo director. Además ha explicado que ahora la obtención de estos aviones no es tan importante para Damasco. El Yak-130 no sirve para atacar a los rebeldes, esto lo pueden hacer aviones más baratos, ha indicado. Sin embargo, estos cazas tampoco pueden enfrentarse a los aviones israelíes, turcos o estadounidenses en caso de conflicto abierto. Así que, si no puede atacar a la oposición, y si además estos cazas no sirven para enfrentarse a la aviación de países vecinos en caso de conflicto, la compra es simplemente ridícula. Ahora, si se persiste en la compra, tal vez sí sirvan para atacar a los rebeldes después de todo, porque de otra forma al-Assad estaría ahora ahorrando dinero para el caso de tener que escapar de Siria o de comprar favores.
Un artículo de Mayo Primera recogido por el portal porisrael.org indica que su gira por Latinoamérica al presidente Mahmoud Ahmadinejad le han quedado las fotografías con los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba, la firma de algún pequeño negocio y los buenos recuerdos. Nada más. Ahora que Brasil ha dado un paso atrás en su apoyo al programa nuclear iraní y a su política sobre derechos humanos, Ahmadinejad solo cuenta en la región con la amistad de algunos de los países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas. En los 8 años de gobierno de Lula, Brasil siempre se abstuvo en las votaciones de las Naciones Unidas que condenaban a Teherán o le imponían sanciones a causa de sus planes nucleares o de violaciones a los derechos humanos. Rousseff, la actual primer ministra, dijo muy claro que eso cambiaría en una entrevista publicada por The Washington Post. No estoy de acuerdo con la forma en que Brasil votó en la más reciente resolución de la ONU. También dijo, como mujer, no apoyaría bajo ninguna circunstancia prácticas que tienen características medievales. Luego, en marzo de 2011, por primera vez en una década, la delegación brasileña ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de la propuesta de Estados Unidos de que fuese enviado un relator especial a Irán para investigar violaciones de derechos humanos. Era algo que nos comentaba Alberto desde San Pablo la semana pasada. Este cambio de timón de Rousseff también podría complicar los negocios americanos de Ahmadinejad. Al menos hasta 2009, Brasil solía ser el socio comercial más importante de Irán en la región, con un intercambio comercial calculado en $1.300 millones. Durante el mismo año, el primer cliente de Teherán en el hemisferio fue Hugo Chávez. Según el Instituto Nacional de Estadística Venezolana, Irán exportó mercancías a Venezuela por tan solo $73 millones al cierre de 2009 y por 16 en 2010. Pero claro, también hay un problema allí. Venezuela compra, pero no paga a tiempo. Y ahora nos vamos a Argentina para terminar con una noticia que nos devuelve a la actualidad de las viñetas. La Daya expresó su repudio por la publicación de una caricatura del periódico argentino Página 12 en la que se banaliza el Holocausto. El diálogo con la agencia judía de noticias, Ángel Schindel, vicepresidente de la institución de la comunidad judía, dijo: «Realmente estamos muy sorprendidos por la caricatura del diario. El humor debe tener límites», expresó. Esta tira, firmada por Gustavo Sala y titulada Una aventura de David Gueto, el DJ de los campos de concentración en Fiesta en este caso con 2 S. Muestra un campo de concentración en el que se ve a un disc jockey, una parodia del conocido disc jockey David Guetta, y a prisioneros que son invitados a bailar. También se lo muestra Adolf Hitler, quien los insta a moverse, ya que si están relajados, los jabones salen mucho mejor. Repudiamos esta caricatura ya que ofende la memoria de todos, es una falta de respeto a los sobrevivientes de la Shoah y una banalización del Holocausto. Se hace en un día muy triste, hoy a 70 años de la conferencia de Wannsee, donde se ideó el exterminio judío, y a días del Día Internacional de Recordación del Holocausto, con el cual Argentina está muy comprometida. No podemos dejar pasar esas cosas, afirmó también Ángel Schindel, el vicepresidente de la Daya. Hannah Arendt sostuvo en su libro sobre el juicio a Eichmann que los actos llevados a cabo por este no fueron realizados porque Eichmann estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Sobre este análisis, Arendt acuñó la expresión banalidad del mal para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. La tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de actos que podrían considerarse malvados no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. En este sentido, Sala forma parte de esta banalización, haciendo de uno de los hechos más oscuros de la historia de la humanidad una cuestión risible, que disminuye su importancia y que además brinda un reducto a los judeófobos y que favorece un contexto para la reinterpretación de la historia y la disolución de las culpas. Tal vez estas caricaturas, que por lo demás son estúpidas y sin un ápice de creatividad ni inteligencia, hayan sido perpetradas para buscar fama, una fama construida sobre la memoria de 6 millones de personas. Yo me pregunto qué clase de ser humano puede querer una fama lograda de esta manera. Muy bien, llegados a
a este punto de las noticias vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la agenda cultural, pero antes, claro, nos despedimos de Jordi. Bueno, gracias Marcelo. Solo apuntar con esta última noticia, me recuerda el caso de Lars von Trier. ¿Recuerdas cuando estaba presentando su última película? Sí. Hablábamos de aquello, buscar la fama, buscar al menos crear polémica con el único objetivo de, bueno, aumentar el caché personal. Como tú dices, no sé si es el camino más adecuado. Sí, a lo mejor hay gente a la que le sale bien. Pero bueno, sería interesante pensar sobre ello. Así es. Gracias Marcelo. Y gracias a ti. Mañana más. Mañana más. Y como ya anunciamos, la voz de la cultura. Hola Marcelo, hola a todos los que nos oyen. Bueno, como saben nuestros oyentes, estamos realizando una ronda de entrevistas hablando con representantes políticos e institucionales sobre el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se conmemora el 27 de enero. Y bueno, queremos traer a esta agenda cultural del informativo 3, el que se va a celebrar en el Senado, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el institucional que convoca, pues, por ejemplo, al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que será el representante de la comunidad judía. La Comunidad Judía de Madrid y la Asamblea de Madrid nos invitan también al acto en recuerdo del Holocausto, que será el 27 de enero por la mañana en la Asamblea de Madrid. Y también en Valencia hay un acto institucional organizado por la Consellería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y la Comunidad Israelita de Valencia a celebrar el miércoles 25 de enero en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset. De cualquier manera, como les decía al comienzo de la agenda, toda esta semana vamos a realizar esa serie de entrevistas para, de alguna manera, ofrecer un panorama de cómo se conmemora este día tan fundamental para nosotros por toda España. Muy bien. A nivel institucional y también de comunidades judías. No abandonamos la historia de la Shoah, del Holocausto, porque ha habido un hallazgo muy interesante, o al menos la pista de un posible hallazgo en Polonia. El Museo de Auschwitz ha presentado una denuncia penal ante los fiscales de Polonia y el Instituto de la Memoria Nacional, en concreto la Comisión de Persecución de los Crímenes contra la Nación Polaca, porque, al parecer, 2 alemanes sin identificar, apoyados por un polaco, por un coleccionista de objetos de la época de la ocupación nazi, se han llevado de Polonia 3 cajas que estaban escondidas en un pueblo cerca, en el suroeste de Polonia, y que podrían contener documentación del antiguo campo de exterminio de Auschwitz. En concreto, los medios de comunicación polacos se han hecho eco de que estas cajas podrían tener registros de los servicios militares y más de 100 archivos personales. Se suponía que al tener que abandonar Auschwitz, los alemanes habían destruido toda la documentación, pero al parecer puede que exista todavía documentos que aparecieron y volvieron a desaparecer. Hay una historia un poco extraña y tipo Odessa en la película en todo esto. Y bueno, las autoridades del Museo de Auschwitz han anunciado esta denuncia penal porque, aunque sea un rumor o que no se termine de confirmar esta desaparición de documentación, ellos consideran que tienen el deber de denunciar este posible robo de un patrimonio que nos pertenece a todos, porque forma parte de la memoria de la Shoah. Llamativo, porque conocer la localización de esos archivos me imagino que no estaba al alcance de todos. La pregunta es cómo este señor, el coleccionista polaco, Mieczysław Bochko, conocía la ubicación de estas 3 cajas en un pueblo cerca de la frontera alemana, al suroeste de Polonia, como les decimos. Seguiremos informándoles acerca de esto. Muy bien. Ahora les hablamos de un premio literario en Israel. Hagai Linik ha sido el ganador del premio Sapir 2011, que es uno de los más prestigiosos de Israel, con su obra Darus Lashan, que fue elegida de manera unánime por el tribunal. Este libro tiene como protagonistas un padre y una madre sobrevivientes del Holocausto que pierden a su hijo primogénito mientras cumple el servicio militar. O sea que este es el punto de partida del libro. Imaginen
Duro. Sí, duro y muy, muy emotivo. Tanto que los miembros del jurado, el portavoz, afirmó que después de finalizar la lectura del libro permanece un recuerdo vivo que continúa despertando emociones y pensamientos. No lo dudamos. Y bueno, el autor, Linick, nació en 1959 en Yehud, estudió música en Israel y en Estados Unidos, y este libro premiado es su tercer volumen. Y queríamos traer también esta noticia aquí a la agenda porque, aparte de hablar de Linick, de este autor, nos interesa comentarles que Mifalja, la Dirección de Loterías, que es la que organiza este premio, que lleva el nombre de un ex ministro de Economía, Sapir, ha decidido que este año tendrá un presupuesto de 30 millones de shekelim para el apoyo de programas artísticos, culturales y literarios, una suma muy superior a la del año pasado. Nos llama la atención en contraste con todo lo que está sucediendo en Europa, donde los principales recortes son para el mundo de la cultura, ¿no? Y bueno, una vez más, Israel se diferencia. Y nos gustaba comentarlo. Y hablamos de este autor premiado y terminamos con otro israelí, esta vez uno afincado en España, Sahar Rosenthal, que todos los miércoles nos invita a escuchar música de cámara con prestigiosos intérpretes en el Teatro Arenal en Madrid, bajo el título Los miércoles de cámara. Este miércoles presenta Sahar Rosenthal el violín romántico. Y bueno, les queremos recordar que es a las 10 de la noche en este Café Teatro Arenal con esta propuesta tan interesante de un israelí afincado en España. Muy bien. Con música de violines nos despedimos. Nos despedimos entonces, al calor mañana. de los violines. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer compartir este espacio contigo. Pues, una vez más, Israel muestra su predisposición para el diálogo. Si Hamás desmantela su infraestructura terrorista, el gobierno negociará también con ellos. Ahora depende de Hamás. Y también en el Golfo Pérsico todo comienza a depender del paso que dé Irán. En tanto, volvió Erdogan, enojado con el Parlamento francés por el proyecto de ley que ilegalizaría la negación del genocidio armenio. Finalmente, la Unión Europea envía a la alta representante para política exterior a Israel. Erraron por unos cuantos kilómetros las prioridades. En Siria continúan las matanzas, pero parece no importar mucho a la Unión Europea, que así contribuye a magnificar el conflicto árabe-israelí. Y muy bien, una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la información cultural, pero si te parece, comencemos. Empezamos en Israel. Israel negociará con el gobierno de unidad palestino si Hamás acepta las condiciones del cuarteto y desmantela su infraestructura terrorista, reiteró el ministro de Defensa Ehud Barak. La continuidad del proceso de paz es el interés de Israel, los palestinos y el mundo entero, recalcó el titular de la cartera de defensa. Los representantes israelíes y palestinos se reunieron varias veces en Amán para tratar de acordar un marco de negociación bajo la guía establecida por el Cuarteto de Oriente Medio, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas. Barak expresó que el plazo fijado para el 26 de enero para presentar las propuestas no es un día sagrado y expresó su deseo de que los palestinos comprendan que tiene sentido continuar el diálogo. A su vez, indicó que Israel está preparado para todos los escenarios posibles, desde las negociaciones exitosas a la irrupción de la violencia. No enterraremos nuestras cabezas en la arena y no renunciaremos a los intereses de seguridad de Israel, precisó el ministro. Ahora, ¿quién es el que no quiere la paz? Aunque, claro, aquellos anti todo siempre tergiversarán la realidad para que se acomode a sus teorías y argumentos descalificadores. En definitiva, la historia dice que los dirigentes palestinos han dicho no a la paz una y otra vez, utilizando la ideología islamista como justificativo ante los suyos y el victimismo ante el mundo. La paz significa invariablemente la construcción de un Estado, lo que implica que la ayuda internacional masiva, como llega ahora, ya no tendrá razón de ser, y que las tensiones internas que surjan de la vida política y de los avatares sociales no tendrán el beneficio de una descompresión externa, una descompresión que cada vez se hace más esquiva en Irán.
Casi inmediatamente después de que los 27 aprobasen formalmente su embargo a las importaciones de crudo iraní, tal como informábamos ayer, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Teherán, Mohammad Kourasi, volvió a plantear la posibilidad de bloquear ese paso clave. Si los occidentales renuncian a comprar el petróleo de Irán, nosotros venderemos el crudo a otros países, pero si se produce alguna interrupción en la venta del petróleo de Irán, seguramente cerraremos el estrecho de Hormuz, aseguró este diputado. Preguntados por las amenazas, los ministros de Exteriores británico William Hague y el sueco Carl Bildt pusieron en duda que Teherán pueda realmente plantearse esa medida. El jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, aseguró que el cierre del estrecho de Hormuz sería una provocación de consecuencias incalculables. Como en una partida de ajedrez le han ofrecido una pieza a Irán para que mueva ficha. Si Irán bloqueara el estrecho de Hormuz como amenaza de no mediar un acuerdo con China para facilitarle petróleo, solo conseguirá un consenso en contra aún mayor del existente. Por otra parte, ese bloqueo hará subir el precio del barril del petróleo, lo que a su vez beneficiará a Rusia. Está por ver si quien mueve las fichas en Irán cae en el gambito que se le ha puesto enfrente. También hay que tener en cuenta que dentro de Irán se juega al menos otra partida entre Jamenei y Ahmadinejad, y que las fichas muchas veces se entrecruzan en una misma partida. Al que parece que se le cruzaron no las fichas sino los cables fue a Erdogan. Una noticia recogida del Jerusalem Post. El primer ministro turco Tayyip Erdogan tildó el martes de discriminatorio y racista el proyecto de ley del Parlamento francés que hace ilegal negar el genocidio armenio a manos de los turcos otomanos hace casi un siglo, que aunque aún resta que el presidente Nicolas Sarkozy la ratifique. Erdogan dijo que implementarán medidas contra Francia paso a paso, en tanto que el embajador turco en París, Tahsin Burkoglu, dijo que la votación llevará a una ruptura total de relaciones entre ambos países y que Ankara buscará rebajar su presencia diplomática en la capital francesa. Si bien el Imperio Otomano se disolvió después del final de la guerra, los sucesivos gobiernos turcos y la gran mayoría de los turcos creen que la acusación de genocidio es un insulto directo a su nación. Ankara argumenta que hubo pérdida de vidas humanas en ambos bandos durante los combates en la zona. Cuando el dedo les apunta a ellos sobre hechos por demás demostrados, se quitan la acusación de encima diciendo que es racista. Cuando se acusa a Israel del mismo crimen, y en este caso sin ningún fundamento jurídico ni histórico, sino por meros intereses políticos e ideológicos, se elevan los aplausos. ¿Alguna vez la opinión pública verá el evidente doble rasero y doble discurso? Son muchísimos los historiadores que indican que cerca de 1,5 millones de armenios cristianos fueron asesinados en lo que hoy es el este de Turquía durante la Primera Guerra Mundial en una política deliberada de genocidio ordenado por el gobierno otomano. El historiador y politólogo turco Hamit Bozarslan explica en su obra Una historia de la violencia en Oriente Medio cómo se llevó a cabo el genocidio armenio dirigido desde el Estado otomano. Y dirigida por la Unión Europea, la representante para la política exterior llega a Israel y los territorios palestinos. Así es, como informaba Europa Press, la alta representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Catherine Ashton, pondrá rumbo a Israel y los territorios palestinos este martes con el objetivo de trasladar el apoyo de la Unión Europea a una solución pacífica de 2 estados y los esfuerzos de mediación emprendidos por Jordania. En declaraciones a los medios, Ashton trasladó el lunes su respaldo a todo el trabajo que están desarrollando las autoridades jordanas desde el pasado 3 de enero, cuando lograron que representantes israelíes y palestinos retomaran las discusiones directas. Estaré allí para intentar apoyar de todas las maneras posibles, avanzó. La jefa de la diplomacia europea prevé reunirse entre el martes y el jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Víctor Lieberman, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el primer ministro palestino, Salam Fayyad, según ha avanzado ella misma. Fuentes de su departamento no descartan que pueda visitar también la Franja de Gaza. Los 27 respaldaron ayer lunes el nombramiento del hasta ahora embajador alemán en Siria, Andreas Reinicke, como nuevo representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Próximo a propuesta de Ashton. El ahora embajador alemán en Siria. Y digo yo, ¿no sería más útil su conocimiento sobre el terreno en la propia Siria? Frente a la masacre continua de civiles, ¿no sería Siria un destino más apropiado para Ashton, siendo un foco de inestabilidad y violencia importante?
¿Y el Cuerno de África, donde se está atravesando una de las hambrunas más grandes? ¿No sería hora de que la Unión Europea condicionara su financiación masiva a los palestinos al cese de la exaltación del odio y la glorificación de los terroristas? ¿Acaso esa simple actitud no influiría más en el proceso de paz que las visitas y las palabras huecas que se hacen eco de la narrativa palestina? El instrumento de la financiación es uno de los más poderosos incentivos para la paz que tiene la Unión Europea en su mano, máxime en tiempo de crisis, en que a los propios contribuyentes se le exigen esfuerzos. No puede entregar dinero a la autoridad palestina sin exigirles cuentas claras y el cese de las prácticas inmorales recién mencionadas. No hacerlo es formar parte del problema y no de la solución. Este viaje, por tanto, sigue esta lógica. Y muy bien, una vez finalizada esta primera parte, vamos a recibir a Raquel y la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Mañana más, Marcelo. Mañana más. Y con todos nosotros, la voz de la cultura. Hola Marcelo y hola a todos nuestros oyentes. Bueno, ya saben que durante esta semana estamos celebrando y grabando programas especiales en torno a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo a las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Les venimos hablando de diferentes actos que se celebran en toda España. Hoy les vamos a hablar de otros que se unen a los que comentábamos ayer, por ejemplo, y como saben, cuando pinchan en noticias salen los titulares del día, si han elegido leer más, y ahí les añadiremos una especie de resumen de estos actos que se desarrollan en esta semana. Bueno, vamos a destacar algunos. Por ejemplo, el miércoles 25 de enero, hoy, a las 18:30 en Barcelona tendrá lugar la conferencia Reyes Mate, Memoria de la Barbarie y Construcción del Futuro. ¿Tuviste tu ocasión de entrevistarlo? Sí, fue la entrevista, se emitió el sábado y el domingo, si la quieren recuperar. Una muy buena entrevista que desde luego les recomendamos con uno de los expertos y la referencia en España en todo lo que tiene que ver con memoria. Al día siguiente, el 26 de enero, a las 7 de la tarde, se celebra el acto de recuerdo en el Parlamento de Cataluña, un acto solemne. Y a las 8, Mor Carbasi, en Sevilla, clausurará con un concierto los actos que se organizan en la Fundación Tres Culturas, que lo viene haciendo desde 2004 en torno a esta conmemoración y recuerdo de las víctimas de la Shoah. El 27 de enero, a las 10 de la mañana, en Oviedo, un acto educativo para los alumnos de ESO y bachillerato en el Auditorio Príncipe Felipe. A las 11:30, esta vez en Palma de Mallorca, también un acto solemne en el Parlamento de las Islas Baleares. A las 19:30, este acto se celebrará en las Cortes de Aragón, en Zaragoza. El sábado, a las 12, en Majadahonda, en Madrid, es un evento de los indignados del 15M contra la intolerancia, y allí mencionarán a las víctimas del Holocausto. Nos parece muy interesante resaltar este evento. El domingo 29 de enero, en Oviedo, a las 12, habrá un homenaje a las víctimas frente al monolito del Parque de Invierno. Y a las 19:30 el lunes, otra conferencia de otro grande, el profesor John Beculla, que nuestros oyentes conocen muy bien, titulada Reflexiones de un historiador en el entorno del Holocausto. El profesor John Beculla ofrece esta conferencia en catalán. Y nada, se la recomendamos como siempre, y también les recomendamos las entrevistas que estamos realizando desde Radio Sefarad a los presidentes de los parlamentos en los que se celebra de manera solemne esta conmemoración: Extremadura, Principado de Asturias, Galicia, Navarra y País Vasco. Muy bien. Bueno, tengo una muy buena noticia, Marcelo, para continuar esta agenda cultural del informativo. A ver, ¿cuál de las artes? El séptimo arte. El séptimo arte. Entonces, a ver, ¿qué se acerca? Los Oscar. La gran cita, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, la que otorga los Oscar. Bueno, pues ha decidido que la película israelí Footnote, nota al pie, sea una de las candidatas a mejor película en lengua extranjera. Así que nos hace muchísima ilusión porque venimos en diferentes ocasiones hablando de esta película,
que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes, por ejemplo, y el premio de la Academia de Cine israelí. Bueno, pues esta película de la que les venimos hablando, y también de su director, que el otro día comentaba el auge del cine israelí, cómo ha conseguido con sus historias conectar con el público israelí, que por eso tal vez, junto con el apoyo que recibe de los ministerios, de los diferentes ministerios implicados, pues está teniendo mucho éxito. Bueno, pues este éxito se refleja en esta candidatura. Desde aquí, muchísima suerte a esta 10ª candidatura de un filme israelí a los Oscars, a ver si a la 10ª va la vencida y conseguimos traernos el Oscar con Footnote para Israel. Bueno, ya estaba hecho el Minyan, ¿no? Ya son 10. Claro, es el momento. Es el momento. Bueno, algunas de las candidatas anteriores fueron Vals con Basir, que es, bueno, no consiguió el Oscar, pero sí el reconocimiento a nivel mundial, y a Jamí, que también es una muy buena película. Fueron nominadas en 2009 y 2010. Y terminamos con la Red de Juderías de España, que ha presentado su nuevo plan estratégico. Este plan estratégico comercial y comunicacional va a convertir a las ciudades de la red en referentes turísticos de primer orden del legado sefardí a nivel nacional e internacional. Bueno, ellos quieren ofrecer un turismo de experiencias basadas en la historia y la tradición hebrea en España, y lo hacen de diferentes maneras, diseñando productos tematizados como viñedos de Sefarad, o Meetings in Sefarad, cuyo fin es promocionar conjuntamente las ciudades que cuenten con infraestructuras, por ejemplo, para realizar congresos internacionales, y que también tengan atractivos turísticos, por supuesto, diferenciándolas del resto de ciudades que no cuentan con este valor añadido de la herencia y legado judío. La estrategia Rasgo, que es otro de los puntos de este plan comercial y comunicacional, intenta potenciar la excelencia de los servicios y productos turísticos que ofrecen las ciudades que están integrando la red de juderías, y se pretende también reorientar la planificación comercial y de comunicación, y que tenga más presencia publicitaria la red, tanto en los medios de comunicación como en las diferentes ferias. Y nada, desde aquí les deseamos lo mejor a los responsables de la Red de Juderías de España en este intento por potenciar la presencia de la red en todas las ferias y en los medios de comunicación y en las vidas de los que se acercan a Sefarad para disfrutar de estas experiencias vinculadas con la historia y la tradición hebrea en España. Bueno, e invitar a los oyentes a que recorran esa red. Por supuesto, lo hacemos desde aquí, y también les invitamos a que nos oigan mañana en el informativo. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana.